Estaba tomando mate con los muchachos, llegaste vos, con esa sonrisa tierna y ojos grandes de corazón. Me gusta con tu cabello y esa forma de caminar. Vos sos paraguaya linda, princesa mía, Chacambá. Sos la galopera hermosa que brilla siempre por donde va. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gustavo González, por esta súper entrevista. Un gran amigo, colega, músico, compay querido. Gracias, papá, por esta súper entrevista y por supuesto el talento que tiene Gustavo González. Muchísimas gracias. Bueno, momento de seguir invitándote, por supuesto, a que sigas compartiendo nuestros videos. YouTube, Instagram y también en nuestra fanpage del Facebook Paraguayoité TV. Allí podés encontrar todas las ediciones anteriores de nuestro programa, por supuesto. Fomentamos la cultura y también queremos que vos aprendas. Sí, este es un bloque dedicado a las biografías de grandes compositores. En este caso vamos a presentar a un autor y compositor de varias obras maravillosas. Por ejemplo, te voy a dar Paraguaya Linda, Galopera, Xococuequera Ubotú. Son algunas de sus tantas grandes composiciones. Estamos hablando de Mauricio Cardoso Ocampo. Momento de la biografía del día aquí en Paraguayoité TV. Mauricio Cardoso Ocampo nació en la ciudad de Ubucuí un 14 de mayo de 1907 y falleció en Buenos Aires el 5 de mayo de 1982. Fue un músico paraguayo, referente principal de la denominada Generación de Oro de la música popular paraguaya y riguroso investigador del folclore del Paraguay. Su madre se llamaba Crescencia Cardoso Caballero y su padre Clemente Ocampo. Inició su formación musical con el flautista Troy Martín Pérez en su pueblo natal. Continuó sus estudios en Juan A. Rojas y los primeros instrumentos que ejecutó fueron flauta y guitarra. Ya en Asunción, capital del Paraguay, se incorporó a la banda de la policía de la capital, trabajando bajo la dirección de los maestros Nicolino Pellegrini y Salvador Casicheo. En 1930, a propósito del estallido de la Guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay y Bolivia, el dúo Martínez Cardoso, junto con otros artistas, realizó exitosas actuaciones para recaudar fondos para la Cruz Roja Paraguaya. En 1936 fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, habiendo pertenecido antes al Círculo de Autores y Compositores, de cuya función con la Sociedad de Autores surgió en 1936 la actual SADAIS. En sus tiempos de conscripción militar conoció a Eladio Martínez, con quien integró el dúo Martínez Cardoso, el cual grabó una apreciable cantidad de discos para el sello Odeón de Buenos Aires y realizó innumerables representaciones en teatros, radioemisoras, centros culturales. Realizó giras artísticas por países y ciudades del Cono Sur sudamericano. Algunas de sus maravillosas obras: Amambay, Añoranza, Canto Itacurubí, Shemorenamí, Xococuequera Ubotú, Xococue Purajey, En una noche azul, Estrellita, Galopera, La carreta campesina, Luna de mi Asunción, Marisa, Mi amor guaraní, Mi destino, Mi retorno, Momburuguibé, Morena, Noches blancas, Paraguaya linda, Pueblo Ubucuí, Punta Porá, Qué linda es mi bandera, Regalo de amor, Rincón guaraní, San Baltasar, Sé que te perdí, Soledad, Solito estoy, Tronco al cielo, Volverás a soñar, Yo soy Purajey.